Con muchísimo agrado quisiera presentar a la profesora Gabrielle Kaiser, profesora titular de Educación Matemática en la Facultad de Educación de la Universidad de Hamburgo, investigadora incansable en modelamiento matemático para la escuela y competencias docentes de Noticing. Gabrielle, al igual que Beatrice, tuvo una importante participación en TEDxM. La profesora Kaiser nos presentará su charla Modelamiento Matemático como puente entre la matemática y el mundo real. Muchas gracias, Gabriel. This one or that one? Okay. Yes, thank you. Muy bien, muchas gracias por este gran honor de estar aquí y debo decir, he hecho muchas presentaciones en todo el mundo, pero nunca he sido recibida de forma tan generosa como este For solo here momento. by Patricio. So thank you very much, really, for welcoming me. Por esta bienvenida tan amistosa. Enjoyed this Realmente country he so disfrutado, far and all the mi discussions. estadía y todas las conversaciones con el grupo. Y por supuesto puedo solo esperar que, o esperaremos más bien, que pueda entregarles algo nuevo respecto de el estado del arte de la enseñanza y el aprendizaje del modelamiento matemático. Voy a tratar de hablar lento, de modo que los intérpretes no tengan que sufrir demasiado. Entonces apunto a entregar una descripción del estado del arte al respecto. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, el mundo actualmente enfrenta muchos problemas. Solamente menciono algunos. También podrían agregar quizá muchos más aspectos, pero tenemos en todo el mundo muchos problemas sociales, como la desigualdad económica, especialmente dado el COVID, tenemos acceso limitado al agua, a los alimentos, realmente para buena parte de la población mundial. Más aún, tenemos muchos problemas medioambientales, problemas provocados por los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, especialmente aquí, en esta parte del mundo, inundaciones, incendios, etc. Entonces la pregunta que espero poder responder, ¿qué pueden aportar las matemáticas y específicamente la modelación matemática para preparar a los escolares a abordar estos problemas que son tan importantes en todo el mundo, no solamente aquí, en esta parte del mundo? Entonces, he estructurado mi presentación de una forma bastante clásica. Voy a hablar respecto de perspectivas teóricas del modelamiento matemático, incluido el proceso de modelación. El proceso de modelación juega un rol particularmente importante en nuestro discurso del modelamiento matemático. Luego voy a continuar con las competencias de modelamiento. Voy a entregar una descripción de la definición, de cómo medir, y como fomentar el modelamiento. Voy a describir el resultado de un estudio bibliográfico sistemático y luego voy a continuar con otros resultados de estudios empíricos, aspectos cognitivos, metacognitivos y afectivos, intervenciones del profesorado y apoyo docente adaptativo y nuevos medios también. Podemos ver por la larga lista de temas que muestro acá. Tengo que ser bastante breve en cada uno y por supuesto vamos a cerrar dando un vistazo hacia el futuro. Y si les interesa esta presentación, por supuesto, feliz de compartirla posteriormente. Sí, las perspectivas teóricas de la modelación matemática o modelamiento matemático. ¿A qué debemos apuntar cuando hablamos de modelamiento matemático? Y de alguna forma esto... Pato partió también con esos ejemplos respecto de los soles y del sistema lunar, etc. Y por supuesto, estos son partes importantes del modelamiento matemático, pero
y en una forma más general, queremos responder las preguntas de por qué los alumnos deben aprender matemáticas en el colegio. Es una pregunta importante en todo el mundo. En todo el mundo, los alumnos o los estudiantes se preguntan por qué tenemos que aprender matemáticas. Y ustedes como docentes, nosotros como educadores, todos tenemos que tener una respuesta para aquello. Probablemente y ojalá una respuesta convincente. Y la pregunta es, ¿cómo podemos capacitar a los estudiantes para que utilicen las matemáticas con el fin de resolver problemas del mundo real o más concretamente, para que utilicen las matemáticas en situaciones del mundo real de forma crítica? Yo no voy a profundizar demasiado en este aspecto crítico, sino que más bien, por supuesto, la voy a ver superficialmente, puesto que es importante o se vuelve más importante en todo el mundo, pero especialmente en esta parte del mundo. Entonces, me gustaría partir con el hito de las recientes iniciativas internacionales para la aplicación de enfoques de modelamiento en la enseñanza de las matemáticas. Y quería partir con el simposio de Hans Freudenthal, Cómo enseñar matemáticas para que sean útiles, que se desarrolló en Exeter en el año 68 y que en realidad se llama ICME que habla de las actas publicadas como primer volumen de Education Studies in Mathematics en el año 69, que es el primer volumen, como digo, que corresponde a nuestro journal más importante en la educación de matemáticas. Y en su discurso de bienvenida, Freudenthal preguntó ¿por qué enseñar matemáticas para que sean útiles? Y Freudenthal hizo un llamamiento bastante enérgico a cambiar la enseñanza de las matemáticas e incluir en ella ejemplos y modelos del mundo real para las matemáticas, para que estas matemáticas tengan más sentido. Como ya se mencionó incluso, solo hace unos minutos, en la presentación anterior. Entonces, la conexión con la vida real, con matematizar el mundo, por decirlo así, es extremadamente importante y ya era tan importante para uno de los educadores de matemáticas más importantes de la historia. Y él critica los enfoques pedagógicos habituales y dice, desafortunadamente, todavía eso sucede en muchas aulas hasta el día de hoy y yo puedo continuar desafortunadamente diciendo que aún se aplica ya 40 años después. Entonces, la inmensa mayoría de los alumnos no son capaces de aplicar sus experiencias matemáticas en clase, ni en el laboratorio escolar o de física o de química, ni en las situaciones más triviales de la vida cotidiana, porque acabamos de ver un ejemplo de la física y por supuesto a uno le encantaría ver que nuestros alumnos utilicen ese conocimiento para poder resolver esos problemas físicos, por ejemplo, pero sabemos que esto es extremadamente difícil. Entonces, ¿qué significa enseñar matemáticas para que sean útiles? Significa enseñar matemáticas de manera que los alumnos puedan utilizarlas para resolver problemas del mundo real. Eso fue realmente la pregunta que Hans Freudenthal abordó en el año 68 y diríamos que nosotros, es decir, modificamos la comunidad del modelamiento matemático, diríamos que en realidad el modelamiento matemático puede entregar una respuesta a esta pregunta, pero me gustaría en realidad enfatizar fuertemente que no es solamente una, o no es solamente la resolución de problemas matemáticos, sino que también la colaboración en cuanto a la resolución de problemas, de modo que podamos entregar otra respuesta también. Y hay muchos otros enfoques representados acá en la sala que pueden agregar otros enfoques también. Pero nosotros creemos que el modelamiento matemático puede entregar una respuesta, pero solo una. Entonces, utilizar las matemáticas para poder resolver problemas de mundo real con métodos matemáticos, normalmente, ¿hay un puntero acá? No, ok. Entonces vemos acá utilizar las matemáticas para resolver problemas del mundo real con métodos matemáticos normalmente se describe mediante modelamiento matemático. Entonces, aprender a modelar de forma matemática implica desarrollar las competencias de los alumnos para utilizar las matemáticas en la resolución de problemas de su vida cotidiana y de las ciencias. Significa problemas que son muy importantes y que los alumnos están encontrando en su vida cotidiana y que, por supuesto, son importantes en las ciencias sociales y en las demás ciencias.
Y algo que es muy importante y que yo quisiera enfatizar en unos pocos minutos es que el modelamiento matemático es una actividad, es un proceso, yo he resaltado, eso en rojo, es decir, la relación entre las matemáticas y la realidad es algo importante. Y nosotros estamos desplazándonos de un lado a otro en ese sentido. Este es un ciclo de modelamiento clásico que utiliza ese tipo de descripción, algo así como es del año 85. Lo que ustedes pueden ver en la parte izquierda es el modelo del mundo real. Comienza con con una situación de mundo real o con una situación real, y la idea es poder entender esa situación, y por lo tanto hay que idealizar cada uno, hay que hacer suposiciones y luego uno entonces elabora un modelo del mundo real. Este modelo del mundo real luego se matematiza, es decir, se lleva al lenguaje matemático, y luego tenemos entonces un modelo matemático, y este modelo matemático luego nos permite a nosotros hacer algún trabajo matemático con él y obtener resultados matemáticos que luego se interpretan, y en en el contexto del mundo real se reciben resultados reales, pero no termina con eso, sino que tenemos que determinar si acaso estos resultados que hemos recibido son válidos, o sea, si acaso realmente responden la pregunta. Y eso significa que tenemos que validar el resultado en primer lugar en el modelo del mundo real y luego en una situación real finalmente. Ese es el ciclo clásico de modelamiento. Y les voy a mostrar otros más adelante, pero quisiera ahora empezar con un ejemplo muy sencillo de modelamiento que se denomina el problema del faro. Y este es un problema que tiene un gran potencial porque se puede utilizar prácticamente en todas partes del mundo. Se puede ver, tradicionalmente existían muchísimos faros en todas partes del mundo para guiar y para orientar el tráfico marítimo. Y Chile tiene una línea, una costa de más de 4.000 kilómetros, y hay tres uniones entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y mantiene 650 faros desde la frontera con Perú hasta el Océano Atlántico. Pero bueno, ustedes son los expertos. Su tarea es marcar lugares peligrosos, bancos, arrecifes y garantizar una entrada segura a las bahías. El primer faro se estableció en el 18 de septiembre de 1857, el faro Ángeles, en Valparaíso. Y sí, tenemos un problema del faro, o un ejemplo que nosotros podríamos tomar, es de hecho el faro de La Serena, que se construyó en la costa de Chile. Se construyó entre el año 50 y el 51. Tiene 25 metros de altura y cumplía la función clásica de un faro, pero hace un par de décadas se retiró el sistema de iluminación y por lo tanto hoy en día es más bien un hito que existe ahí. Y hay muchas preguntas. Una podría ser entonces, ¿a qué distancia de la costa podría un barco o la tripulación de un barco apreciar el faro por primera vez? O uno podría preguntarlo al revés, si uno está en la parte superior del faro, ¿a qué distancia puede ver o a qué distancia se ubica el barco cuando uno puede ver la parte superior del barco por primera vez? Y obviamente uno puede formular otras preguntas. Tenemos muchos edificios altos aquí en Chile y uno podría decir, bueno, ¿a qué distancia se encuentra el horizonte? El problema original del faro fue desarrollado por Bloom, un supervisor de doctorado muy estimado, y él de hecho elaboró este problema y todos lo hemos
adoptado en diferentes contextos. La pregunta es que en el año 1884 el faro Rotersand de 30.7 metros de altura fue construido directamente en la costa de la bahía de Bremen, muy cerca de Hamburgo, donde yo vivo, y su faro se supone que advertía a los barcos que se acercaban a la costa. La pregunta que uno podría formularse, pero también uno puede formular otras preguntas. La pregunta que se formula aquí es: ¿a qué distancia de la costa se encontraba el barco cuando la tripulación era capaz de ver el haz de luz del faro por primera vez? Y él diría, así está mejor parece, ¿no? Sí, ok. Y la idea era redondear la distancia a kilómetros. Entonces, nosotros podemos comenzar con un modelo muy sencillo, que es lo que significa que nosotros simplificamos la situación y idealizamos y estructuramos. Y uno obviamente tiene una idea de qué es lo que hay que hacer, pero nosotros hemos trabajado muchas veces con los estudiantes con este ejemplo de entre 14 y 15 años y ellos todos enfrentaban una barrera cognitiva en el sentido de que hay que considerar la curvatura del planeta. La Tierra, por cierto, no es plana, pero si uno piensa en este problema y hace un diagrama, uno inmediatamente piensa en que la Tierra es plana y luego tiene que preguntarle a los estudiantes, bueno, si la Tierra fuera plana, uno podría ver el faro en todas partes del mundo, que aparentemente no es lo que ocurre en la vida real. Y por lo tanto hay que considerar la curvatura del planeta. Y esa es la barrera cognitiva. Si logran superar eso, bueno, ahí van a poder resolver este problema sin problemas. Entonces se considera la curvatura de la Tierra, el radio de la Tierra, eso se puede buscar en Wikipedia si no lo saben, y luego se pueden elaborar dos modelos matemáticos. En la parte izquierda ustedes pueden apreciar el modelo que solo considera el faro, y uno asume que la tripulación está acostada sobre la cubierta del barco. Y luego se puede hacer este modelo y se puede utilizar el teorema de Pitágoras para resolver el problema. Pero a menudo un barco tiene un vigía y lo que se aprecia en la parte derecha en este modelo es que luego hay que utilizar el teorema de Pitágoras dos veces. Entonces yo no quiero inmiscuirme en este problema que es bastante fácil y no es muy largo, pero como dije se puede utilizar el teorema de Pitágoras una o dos veces, pero por cierto uno podría decir, mira, esto no es tan preciso porque hay que utilizar el coseno y la fórmula de sección de una circunferencia. He ploteado aquí algunos resultados. O sea, si ustedes utilizan el teorema de Pitágoras una vez, con el modelo fácil, el resultado es alrededor de 20 kilómetros. Y si uno utiliza el coseno, la diferencia es mínima, pero lo que uno puede apreciar es que, por cierto, la altura del vigía ejerce una fuerte influencia en a qué distancia se puede ver el faro, se puede ver la luz del faro. Por esa razón se usaban vigías, eso no necesitamos explicarlo, yo creo que es muy claro para todos. Uno puede tener otras conversaciones acerca de la relación, por ejemplo, entre la altura del vigía y la primera vez que logra ver el rayo de luz del faro. Entonces, por cierto, hay que validar los resultados y determinar si acaso estos resultados son adecuados o no. Entonces, el primer ejemplo. Y les voy a mostrar otro ejemplo más adelante, pero antes de pasar al segundo ejemplo, yo lo que quisiera es hablar un poco más acerca de los objetivos del modelamiento matemático, del modelamiento en la educación de las matemáticas. ¿Qué queremos lograr? Yo ya mencioné algunos aspectos del principio, como que las cosas cobren sentido,
el fomentar a que los alumnos resuelvan problemas de la vida real, y hay diferentes clasificaciones para estas metas. Y yo tengo una que desarrollé en mi trabajo de doctorado en el año 86. Bloom fue mi supervisor, como señalé anteriormente, y seguí trabajando en eso. Y bueno, se encuentran diferentes clasificaciones con algunas modificaciones, y estos aparecen en muchísimas publicaciones de la comunidad del modelamiento matemático. La primera meta es pedagógica, es decir, queremos impartir habilidades que permitan que los estudiantes puedan comprender aspectos centrales de nuestro mundo de mejor manera. Y por lo tanto, esto es algo que implica una fuertes metas pedagógicas, pero obviamente no queremos limitarnos a estas metas pedagógicas, sino que queremos seguir con metas u objetivos psicológicos. Queremos fomentar y fortalecer la motivación de nuestros estudiantes para aprender matemáticas. Como mencioné, en muchas partes del mundo los estudiantes odian las matemáticas y les encanta cuando termina la clase de matemáticas, y nosotros queremos cambiar eso y esperamos que el modelamiento matemático sea una respuesta, y como mencioné, es solo una respuesta. También objetivos o metas relacionadas con la asignatura. Obviamente nosotros queremos aprender matemáticas, y el modelamiento matemático no solamente incluye el modelamiento matemático, sino también las matemáticas, y queremos por lo tanto fomentar las matemáticas, queremos fortalecer los procesos de aprendizaje, queremos introducir nuevos conceptos matemáticos y métodos, incluyendo su ilustración. Y finalmente, un aspecto que suena bastante ambicioso, y de hecho es ambicioso, y esto se relaciona con Morgan Fritz, que enfatizó que nosotros a través del modelamiento matemático queremos impartir una imagen realista de las matemáticas como ciencia y demostrar la relación histórica entre las matemáticas y sus aplicaciones. Y para ser muy honesta, las matemáticas siempre se utilizaron para crear. Y tenemos que ser muy honestos en este sentido. Tenemos que decirle a nuestros estudiantes que la matemática no siempre se apegó o aspiró a cumplir buenas metas, pero también para desarrollar armas. Entonces, la idea es que nuestros estudiantes reflexionen acerca del uso de estos modelamientos, y a través de esta reflexión crítica nosotros sabemos que es muy importante, y sabemos que esto es muy importante en muchas partes del mundo, especialmente cuando se trata de desigualdad social, y también cuando se trata de enfrentar el cambio climático y más bien la catástrofe climática. Y estas diferentes metas han adquirido diferentes perspectivas en el modelamiento matemático, y ya en el año 2006, pero esto sigue siendo bastante adecuado. De hecho, hemos establecido una distinción con Sriraman y otros. Hemos hecho una distinción de las diferentes perspectivas teóricas en la enseñanza del modelamiento matemático. La primera que nosotros denominamos el modelamiento realista o aplicado, es decir, desde el punto de vista aplicado, en términos de ser matemáticos aplicados. Ahí la meta es poder entender el mundo real y resolver problemas del mundo real. En realidad, esa es una parte de toda la diferenciación. El otro polo es el modelamiento epistemológico o teórico, donde es extremadamente importante desarrollar y también promover conceptos matemáticos y algoritmos que se basen en contextos del mundo real. Entonces, la matemática está al frente y no el contexto real. Entonces uno ve, por ejemplo, que estos son los dos polos, y si vamos aún más allá, tenemos también otras perspectivas que son intermedias respecto de estos polos. Por ejemplo, modelamiento educativo, para la estructuración del proceso de aprendizaje, que es importante, el fomento de las competencias de modelamiento, particularmente la comprensión de las competencias de modelamiento, y también entender, por supuesto, los conceptos matemáticos. Y otra perspectiva que es extremadamente importante, particularmente en los últimos años, es la perspectiva de elicitación de modelos, y que implica utilizar actividades de modelamiento a través de situaciones desafiantes del mundo real para poder estimular así
las actividades matemáticas que luego llevan a más situaciones desafiantes del mundo real. Y un modelamiento sociocrítico o sociocultural o perspectiva particularmente que se promueve hoy en día, que es el fomento de la comprensión crítica de los procesos de modelamiento y de los modelos basados en el reconocimiento de la dependencia cultural del modelamiento matemático, que enfatizan que el modelamiento matemático depende de la cultura y que hay que considerar eso y que hay que efectivamente generar un razonamiento crítico en los alumnos. Eso es particularmente importante y está en el frente. Y tenemos como última perspectiva, tenemos la modelación cognitiva, que se considera también como metaperspectiva, porque en realidad no es una perspectiva pedagógica, es una forma de analizar los procesos de modelamiento de los estudiantes y las barreras cognitivas y afectivas para el éxito del modelamiento. Eso es la forma o una perspectiva donde nosotros analizamos el modelamiento matemático como proceso. Ojalá siga estando cerca del micrófono, ojalá. Entonces, ahora tengo el segundo problema de modelamiento. Los viajes en globo aerostático son muy populares en todo el mundo y, por supuesto, son muy populares aquí en Chile también. Está este festival tan famoso y para los turistas extranjeros en realidad es casi una obligación asistir a uno de estos viajes en globo aerostático en San Pedro de Atacama. Porque es muy importante asistir. Y aquí sencillamente mostré una foto, aquí se puede encontrar hasta en Wikipedia más fotografías. Y me gustaría mostrar este ejemplo ante ustedes, que en realidad es utilizar este tipo de interés respecto de los globos aerostáticos para generar cierta reflexión. Entonces, la pregunta es la siguiente. Una gran cantidad de aire caliente te sube, por supuesto. Nadie lo sabe mejor que Ian Ashpole, el piloto de 43 años. Estuvo en Inglaterra en lo alto de un globo aerostático. En la acrobacia, a 1500 metros de altura, seguía siendo la parte más segura de la acción. Lo más crítico fue la salida, sujeto solo con una cuerda. Ashpole tuvo que agarrarse al globo que se estaba llenando. Durante el aterrizaje, el aire caliente salió por una válvula situada junto a sus piernas. Pero, excepto por algunas quemaduras, este hombre no sufrió ninguna lesión mayor. La pregunta es, ¿cuántos metros cúbicos de aire caliente contiene un globo o balón aerostático? A menudo es el tipo de problema que queremos abordar con los estudiantes, niños de 15 o 16 años. Y sí, por supuesto, necesito beber algo. Claro, tienen un minuto para pensar cuál podría ser una solución posible mientras yo bebo algo. Okay, because we are. Bien, como tenemos muy poco tiempo, me encantaría analizar esta pregunta con ustedes porque realmente es muy importante. Entonces, me gustaría introducir un ciclo de modelamiento que siempre utilizamos cuando vamos a los colegios. Este tipo de ciclo de modelamiento se encuentra siempre ahí en una pared cuando hacemos nuestra actividad de modelamiento. Entonces, como podrán imaginarse, hay muchas formas de determinar el volumen del globo. Y como ya mencionamos con el problema del faro, hay siempre una barrera cognitiva. Los alumnos ven este ejemplo y dicen, a ver, ¿dónde están las cifras? En realidad hay demasiados datos, pero en realidad no sirven. Entonces, ¿cómo podemos partir resolviendo el problema? Y hay que efectivamente superar la primera barrera, es decir, tenemos que buscar una escala. Y la mejor o una buena forma de hacerlo es utilizar a Ian Ashpole, esta persona que está arriba ahí del balón, como escala. Y
uno puede suponer o asumir que es un inglés, así que uno puede suponer que puede medir 1,80 m, por ejemplo, no es tampoco usual. Y luego, por supuesto, uno puede desarrollar la escala, uno uno es a 16, por ejemplo, y uno puede plantear la altura y el diámetro del globo más o menos en torno a los 28,8 metros. Entonces, ahora ya sabemos efectivamente algo respecto de las cifras. El siguiente paso es que tenemos que seleccionar algunos modelos geométricos, es decir, podemos utilizar una esfera, una combinación de hemisferio y cono, etc. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos comenzar con una esfera, que en realidad no es tan malo. Desde el inicio uno puede calcular con las cifras que se tienen, y luego uno plantea a que podemos calcular finalmente como 12.500 metros cúbicos. Y uno puede hacer una búsqueda en internet y uno se da cuenta que efectivamente los balones más grandes, por lo menos disponibles en Europa, contienen 12.500 metros cúbicos de aire caliente. Es decir, aparentemente uno está un poquito por sobre. Entonces, bueno, vamos al siguiente. Entonces hacemos un refinamiento, utilizamos una semiesfera y un cono, y luego planteamos los resultados. Ustedes ven acá 7.800 metros cúbicos. Aparentemente bastante mejor comparado con lo que podemos ver o lo que podíamos ver. De hecho, es un balón, un globo aerostático bastante grande, pero es razonable en este caso. Entonces, podemos interpretar que un nuevo resultado como este es más acorde con los resultados encontrados en Internet. Y por supuesto, en todo caso, uno puede darse cuenta de que hay muchos otros modelos geométricos, y esa es la razón por la cual este ejemplo es tan popular en la educación de matemáticas en Alemania o en el discurso de enseñanza de modelamiento matemático en Alemania, porque con un cuboide, por ejemplo, es tan simple llegar a un modelo como esto. Entonces, y ahora espero que el video funcione, porque me encantaría compartir rápidamente un video de un grupo de 3 niños. Estos estudiantes son del nivel llamado Gymnasium en Hamburgo. Y esto en realidad es un grupo bien potente respecto de comportamiento metacognitivo, pero es un poco lo que quería mostrar, que tienen muchas dificultades al principio. Entonces, lo que uno puede ver acá es que este problema es extremadamente difícil debido a su naturaleza indeterminada. Muchos parámetros faltan y tienen que establecerse conjeturas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar ahora o reproducir Shall I use, because that is, porque está incorporado a la presentación en el video o no? I think then we have to go out. The next slide. Which one is that? Maybe which one is? No, the first one. No, that's the wrong one. And the other one. Okay. Ja, natürlich, ist euer Arbeitsplatz. Is it louder, maybe? Okay. Wollen wir jetzt erstmal entscheiden zwischen unwichtigen und wichtigen Informationen? Información importante. ¿Alguien tiene la hoja? Tengo la hoja, pero ¿quién va a escribir? Yo puedo escribir. Gracias. Hoy día, ¿qué fecha es? 8 de noviembre. Creo que tiene 1.500 metros. Está a 1.500 metros de altura. La única pregunta es cuánto aire cabe dentro del balón. Entonces uno tiene que conocer la circunferencia del balón y cómo calcular la circunferencia de ese mismo balón. Y también a qué temperatura está el interior. ¿Qué temperatura hay en el interior? ¿Cuántos litros de aire caben en el interior? En realidad tenemos que determinar eso, porque puede ser menos.
depende de la temperatura. En realidad es bastante difícil calcularlo. Eh, But there are no Spanish Lamentablemente no había subtítulos en español. Then you can go further. Okay, so you could see how Pudieron ver lo difícil que era para estos alumnos bastante avanzados también. Les da una buena idea. Al final, después de 90 minutos, obtuvieron el resultado. Este tipo de problemas que yo les muestro siempre se desarrollan en un plazo de 90 minutos. Tienen más o menos 45 minutos para trabajar en eso y luego trabajar en la presentación y luego tenemos una especie de presentación conjunta normalmente con posters o algo parecido. Entonces, el último ejemplo que quería compartir con ustedes, o el tercero, es el pie de Uwe Seeler. Es un monumento muy típico de Hamburgo. Tiene una relación bastante potente con la ciudad de Hamburgo. Entonces, desde agosto del 2005 ha habido una escultura del pie derecho de Uwe Seeler, que fue un gran jugador alemán de fútbol. Por supuesto, en Alemania se adoran el fútbol. Desafortunadamente hoy en día no somos muy famosos, pero delante del estadio principal de Hamburg, un diario, el Hamburger Abendblatt, informó que el pie de Uwe Seeler cabe 3.980 veces dentro de la escultura. Y los alumnos recibieron solamente este diagrama, esta foto o esta hoja de trabajo, y se les dice que el número de zapatos de Uwe Seeler era 10,5. Nada más que eso. Eso calzaba. Se podrán imaginar, por supuesto, que este ejemplo es extremadamente difícil también porque faltan cifras, faltan números. Entonces, yo rápidamente les voy a mostrar aquí la forma en cómo revisar el ciclo de modelamiento. Primero hay que simplificar y comprender cuál es el objetivo. Y si uno hubiese tenido tiempo para razonar, uno se habría dado cuenta que efectivamente hay dos ideas distintas. Uno puede efectivamente pensar una escultura hueca que hay que llenar con zapatos, por decirlo así, o hacer una comparación volumétrica. Entonces, y luego, por supuesto, lo que hay que hacer, y es bastante similar al primer ejemplo que dimos, es decir, tener una estimación de la altura de la mujer. Uno matematiza utilizando esto para calcular la escala. Uno puede asumir, por ejemplo, que la escultura tiene 5,15 metros de largo, 3,5 metros de alto y 2,3 metros de ancho. Y luego la pregunta, por supuesto, es de qué largo es el pie respecto de un calzado de 10,5 o 10,5. Por supuesto, uno puede hacer algo de investigación o si alguien tiene quizá ese tamaño de calzado, uno lo puede medir y uno finalmente puede decir acá que son 27 centímetros de largo. Y en realidad uno puede decidir que puede haber un objeto geométrico. Ya calculamos aquí el volúmenes o uno compara ambos volúmenes y uno, en consecuencia, el ejemplo es tan importante de que el pie cabe 7.732 veces en la escultura. Entonces lo que aparece en el diario está equivocado y eso para los alumnos alemanes es por lo menos interesante para ellos como información, que la información dentro del periódico estaba errónea. Entonces, y luego, por supuesto, se puede validar, de hecho se puede dividir en diferentes objetos geométricos, etcétera. So, and I will actually come back. Yo voy a volver a este ejemplo en unos minutos más, porque lo que quisiera hacer es compartir con ustedes otro video matemático, pero antes de eso quisiera presentarles un poco más de teoría. Entonces, ¿cómo hacemos el modelamiento? Nosotros ya lo hemos hecho y si hubiésemos tenido más tiempo, ustedes podrían tener más tiempo para pensar en el modelamiento. Nosotros lo que hacemos es realizar ciclos de modelamiento. Los ciclos de modelamiento son sumamente importantes y
y de hecho existen diferentes ciclos de modelamiento que son aceptados y diferentes etapas. Yo aquí les mostré algunos nombres importantes que han desarrollado ciclos de modelamiento. Aquí ustedes lo que pueden apreciar, a ver, me falta el puntero, pero en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, se puede ver el ciclo de modelamiento más famoso de Pollard, un matemático que desarrolló este ciclo de modelamiento distinguiendo entre las matemáticas y el resto del mundo. Aquí se puede ver el ciclo de modelamiento a partir del modelamiento educativo, el que yo he desarrollado y que es muy similar a otros que utilizan ciclos similares. Y en la parte inferior se puede ver el ciclo de modelamiento desde la perspectiva de la obtención de modelos. Y ahí se puede apreciar que el pasar del matemático al mundo real y viceversa resulta ser sumamente importante. Ahora lo que quisiera es seguir con algo de teoría antes de volver a otros ejemplos y a otros videos. Las competencias del modelamiento. Yo ya señalé que estas competencias juegan un papel sumamente importante en el discurso actual sobre el modelamiento matemático. Entonces, en caso de que a ustedes les interese profundizar en este estudio, yo, de hecho, he editado con mi querido amigo y colega Stanislav Shukailov una edición especial de estudios educacionales en matemáticas y en el capítulo introductorio, junto con Sevivkas, Stanislav y yo, hemos realizado una revisión sistemática de la literatura sobre la discusión actual relacionada con las competencias del modelamiento matemático. Y de hecho, este paper es con acceso abierto, así que ustedes pueden fácilmente descargarlo si les interesa. Y lo que nosotros hemos hecho para poder contar con un marco teórico para la definición del modelamiento, de las competencias de modelamiento matemático, lo que hemos hecho es utilizar un enfoque o una terminología desarrollada por Nisi y Bloom en un libro muy famoso de ellos en el año 2020. Si ustedes quieren analizar los modelamientos matemáticos, de todas maneras les recomiendo ese libro. Ellos distinguieron dos tipos de formas de definir las competencias del modelamiento matemático. Uno, un modelo descendente o de arriba hacia abajo u holístico, que significa que la competencia de modelamiento se define como un constructo holístico, como una de las 8 competencias matemáticas que no se diferencia más. Y un enfoque ascendente o analítico. Ahí la definición de la competencia del modelamiento se define como la capacidad de una persona para resolver un problema del mundo real con métodos matemáticos y la voluntad para poder hacerlo. Entonces, lo que se aprecia aquí es que no se trata de hacer algo, sino que de la voluntad de querer hacerlo. Y de hecho es entonces un enfoque mucho más diferenciado el que hemos desarrollado y que se relaciona con teorías psicológicas. Y Katia Mas, una estudiante de doctorado, y otras también han definido subcompetencias para la modelización matemática en los ciclos de modelización. Y ellos distinguieron algo que se denomina la competencia general para llevar a cabo el proceso. Y también hemos distinguido competencias adicionales como las competencias metacognitivas, las competencias comunicativas, y de hecho debiera de agregar la competencia de trabajar en forma colaborativa. Y nosotros utilizamos este tipo de distinción. Hemos distinguido estos dos enfoques
las actividades anteriores, pero no utilizamos este tipo de categorización. Y lo que resultó ser muy interesante para nosotros y de hecho sorprendente es que el enfoque ascendente resultó ser el dominante. Nosotros habríamos esperado, debido a que se discuten ambos enfoques y se citan y que la mayor parte de los investigadores utilizarían el enfoque holístico, pero de hecho esto fue una gran sorpresa para nosotros. Y por cierto, no solo nos interesa el cómo definir la modelación matemática, sino que queremos también ser capaces de medirla. Y por lo tanto, nosotros analizamos el tipo de instrumentos de medición que pudiesen ser identificados en esta investigación sobre la literatura. Y lo que descubrimos es que no fue tan sorprendente. Encontramos el predominio de instrumentos de prueba informales, no normalizados, seguidos de grabaciones audiovisuales y de pantalla. Y este fue el caso antes de la pandemia, y luego el uso frecuente de informes escritos como informes de proyectos, informes retrospectivos, lo que significa que se analizaban las tareas, el trabajo de los estudiantes, y lo que nos sorprendió es que no se utilizaron más exámenes o presentaciones para poder medir las competencias de modelamiento de matemáticos de los estudiantes. Rara vez se utilizan, bueno, hubo un instrumento estandarizado que desarrolló Haynes y que se desarrolló hace más de 20 años atrás. Y de hecho yo creo que es sumamente importante el desarrollar aún más instrumentos comunes. Y por cierto, nosotros tenemos que ver que lo que nosotros utilizamos en esta revisión de la sistematizada de la literatura, utilizamos artículos de actas, series de conferencias, ICTMA y en revistas indexadas escritas en inglés. Todo esto se evaluó, lo que significa que todo el mundo que ha publicado en español no habría sido considerado en esto. Y eso, por cierto, ha provocado ciertos tipos de distorsiones. Y creo que vale la pena mencionar eso. Y finalmente, el fomentar las actividades. Eso resulta ser muy, muy interesante porque nosotros queremos fomentar las competencias de modelamiento de los estudiantes, ya sea a nivel universitario o escolar. Y existen una serie de actividades para fomentar estas competencias. Por ejemplo, se describió el realizar estrategias de capacitación, por ejemplo, muchos seminarios y cursos, especialmente para la educación superior, que describen programas de desarrollo profesional, pero también muchos proyectos y también unidades de enseñanza también aparecen descritas y además, por cierto, actividades que se relacionan con cómo exponer a los estudiantes a las tareas de modelación y vamos a seguir con eso porque también finalmente podemos encontrar actividades que se enfoquen en factores psicológicos como el promover la motivación de los estudiantes, los factores metacognitivos, etc. Y eso fue algo que fue una gran decepción para nosotros. Nosotros no encontramos en muchos papers actividades de fomento y por lo tanto aparentemente a muchos investigadores aparentemente les interesaba muchísimo el desarrollar definiciones de las competencias de modelamiento matemático y proponiendo ideas de cómo medirlo, pero no les interesaba suficientemente el cómo presentar ideas relacionadas con cómo fomentar las competencias de modelamiento, y eso fue bastante sorprendente para nosotros. Ahora quisiera seguir con otros resultados de estudios empíricos, porque a nosotros no solo nos interesan las competencias,
sino que, por cierto, queremos saber cómo la modelación matemática puede promover aspectos cognitivos, metacognitivos y aspectos afectivos, o qué sabemos acerca de las intervenciones de los docentes y el apoyo al docente, y qué sabemos acerca de los nuevos medios de comunicación. Y yo he basado esta investigación muy rápida en una edición especial. Esto fue editado por Shukailov y Stillman, y se me prometió que esto aparecería en un par de semanas más. Entonces, el modelamiento desde una perspectiva cognitiva es el nombre o el título de este trabajo, y ha aparecido en la edición especial de Mathematical Thinking and Learning. Y de hecho tenemos un artículo de encuesta sobre modelización desde una perspectiva cognitiva con consideraciones teóricas y aportaciones empíricas por los editores invitados. Lo que nosotros encontramos entonces fue una serie de estudios empíricos de orientación cualitativa o cuantitativa, y por lo tanto la comunidad de modelación matemática es muy activa cuando se trata de la investigación empírica, que demuestra por una parte que esto es algo estimulante porque es investigación de alto nivel, pero también aparentemente tiene otras debilidades. Hay muchas barreras metacognitivas de los alumnos, y quisiera también hablar acerca de eso. Y lo que es muy prominente es el trabajo hecho por Gloria Sturman y otros. Ellos trabajaron muy estrechamente y desarrollaron un enfoque sobre el análisis de los procesos metacognitivos de los estudiantes, y distinguieron diferentes bloqueos, entre comillas, o situaciones de bandera roja, como ellos lo denominaron, donde los estudiantes no lograron avanzar o no se reconocen los errores. Creo que me quedan unos pocos minutos porque realmente quisiera mostrarles el video. Entonces, la necesidad de utilizar las actividades metacognitivas, especialmente actividades reflexivas, eso resulta ser muy interesante, y es algo que se enfatiza en mucha investigación empírica. Los ciclos de modelado como medida metacognitiva para apoyar las actividades de modelado. Y cuando se trate de aspectos metacognitivos, y aspectos afectivos, tenemos una riqueza de estudios empíricos, y me gustaría solamente mencionar rápidamente el trabajo de Borromeo Ferri sobre las rutas de modelado individuales, donde ella lo que hizo fue señalar que los estudiantes no trabajan en torno al ciclo de modelado en forma idealista, sino que avanzan y retroceden, y hay diferentes rutas para ello. El significado personal es muy importante. Los alumnos necesitan encontrarle un sentido a lo que están haciendo, como ya se mencionó anteriormente. Aquí estoy saltándome algunas láminas porque lo que quisiera es compartir con ustedes un video. De hecho, estos son alumnos de 9º grado de una escuela superior alemana entre 14 y 15 años, y trabajaron en torno al problema del pie de Uwe Seller. Y mientras ustedes observen el video, intenten identificar, porque aquí estamos haciendo el seminario con profesores futuros, traten de identificar las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes y qué medios metacognitivos podrían ayudar a los alumnos a superar estos problemas. Este es un video guionizado, pero basado en procesos de modelización reales grabados en video. El pie de Uwe Seller, desde agosto del 2005, una escultura del pie derecho de Uwe Seller, un famoso jugador de fútbol alemán, existe en la ciudad. El diario Hamburger Abendblatt 3980 Mal würde Uwe Seelers rechter Fuß in das überdimensionale Abbild seines rechten Fußes passen. Kann das stimmen? Uwe Seeler hat Schuhgröße 52. Okay, was soll das heißen? Was sollen wir machen? Naja, also wir haben 3980 und 42. Da kann man noch was draus machen, oder?
Man könnte auch 3089 einfach durch 42 teilen, damit wir wissen, wie sein Fuß da reinpasst. Ja, machst du das. Ja. 94. Ja. 94,76. Ja, okay, aber was heißt das denn jetzt? Also, für die Aufgabe. Ja, also. Gar nichts. Wir haben Quatsch herausgefunden. Wieso? Der Fuß passt halt 94 mal rein. Aber wir müssen noch wohl eher bestätigen, dass der Fuß 3080 mal reinpasst. Und ich würde nicht sagen, dass wir das so machen müssen. Ja gut, aber ohne Zeit kannst du ja heute auch nicht lösen. Also, wir sind fertig. Ja, also jetzt lass uns mal gucken, was wir dann brauchen und was wir schon haben. Ja, also dieser Uwe hat eine Schuhgröße von 42. Aber ich weiß nicht so genau. Wie groß ist denn der Fuß? Also in Zentimetern. 42 Zentimeter. Was hast du für Füße? Ja, das ist halt doch. Ja, okay, das ist schon ganz schön. Also nee, ich habe Schuhgröße 40 und mein Fuß hat keine 50 Zentimeter länger. Ja, also wir wissen doch, dass der Mann eine Schuhgröße von 42 hat. Uwe Seeler. Ja, kenne ich doch nicht. Ja, Uwe Seeler, HSV, ne? Aber ist auch nicht so wichtig. Also wir wissen schon mal, er hat eine Schuhgröße von 42. Aber wir wissen immer noch nicht genau, wie viel die 42 in Zentimetern ist. Aber wenn wir es wüssten und auch wissen, wie groß der Riesenfuß ist, dann könnten wir es auch irgendwie herausfinden oder herausrechnen, wie oft der hineinpasst. Also ich glaube nicht, dass wir wissen müssen, wie groß der Riesenfuß ist. Das können wir auch anders machen. Ich habe eine andere Idee. Also, wenn wir wissen, wie groß der echte Fuß ist, dann können wir doch direkt den großen berechnen, wenn wir den echten Fuß mal 3980 nehmen. Und dann können wir gucken, ob das zum Foto passt. Okay, und was machen wir jetzt? Okay. Der Fuß von Uwe. So what you could see, and I mean, I think if you would do a similar problem with your students, I guess you would Similar con sus alumnos. Entonces los alumnos en realidad tenían varias dificultades que se pueden mostrar y efectivamente tienen que ver con el hecho de que esta tarea realmente está indeterminada. Efectivamente hay que utilizar conocimiento metacognitivo, es decir, hay que adoptar supuestos. ¿Qué significa eso? Aparentemente falta un poco de conocimiento metacognitivo. ¿Qué se supone que debemos hacer? No tienen ni idea qué hacer los alumnos, pero no podemos resolver las preguntas sin números, entonces se acabó. Creo que un poco es una frase que uno escucha siempre. No tenemos las cifras, así que sigamos nomás, no tenemos para qué resolver este problema, porque no lo podemos hacer, dicen. Entonces luego, un uso inadecuado de rutinas para resolver un problema sin tener en cuenta el contexto. Los alumnos dijeron, tenemos 3.980 y 42. Podríamos hacer algo con eso, ¿no? Podríamos simplemente dividir 3.980 entre 42, entonces sabremos cuántas veces cabe su pie en la escultura. Eso en realidad es algo que uno podría encontrar en todo el mundo. Los alumnos toman las cifras que tienen de la tarea y otra cifra la dividen, multiplican, etcétera, lo que sea posible, y luego plantean un resultado, una solución. Por suerte, se dieron cuenta que no puede ser así. Y luego le falta conocimiento extra matemático, y de hecho quizá debería decir, he utilizado 11,5, que es el número en Estados Unidos, pero en Alemania es 42, y si pensamos en 42, entonces uno podría pensar, es decir, entonces la longitud son 42 centímetros del zapato, lo que no es en realidad como se mostraba con el calzado del estudiante. Entonces, mayor dificultad entonces. Realmente podemos ver quizá la mayor dificultad estaba en comprender la fase de simplificación. ¿Qué se supone que debemos hacer? Y luego el niño dice, yo creo que tenemos que confirmar que el pie cabe 3.980 veces en la escultura. Entonces uno ve aquí efectivamente que la fase de entender y simplificar
a matematizar finalmente es la fase más importante y la fase más difícil también. Entonces, la metacognición, hay muchas dificultades en la planificación. Bueno, vamos a pensar en lo que necesitamos y en lo que ya sabemos. Entonces, hasta cierto punto, pudieron planificar y conocer diferentes formas de resolver el problema. Entonces pudieron abordar, por decirlo así, el primer problema o la dificultad. También se están monitoreando respecto de qué significa la pregunta. Entonces aquí los alumnos no estaban tan perdidos, podríamos decirlo así. Y luego desarrollaron algún tipo de regulación, es decir, que medir su propio zapato para hacerse una idea del número de zapato, el número de calzado. Es decir, abordaron la dificultad 13. E incluso aquellos alumnos que no tienen tanta experiencia en el desarrollo de este tipo de problemas pudieron incluso hacerlo hasta cierto punto y otros alumnos finalmente llegaron a una solución. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Porque yo pensé que tenía una hora, así que realmente quiero hablar un poquitito sobre intervenciones de enseñanza y también apoyo docente adaptativo respecto de qué se hace con los estudiantes si no saben cómo resolver un problema. Mañana, por ejemplo, cuando estemos en el aula. Aquí hay un consenso sobre la necesidad de actividades propias. El modelamiento no es un deporte de espectadores. Helmut Neunzert lo dijo esto en el 2009, en el ICMA 14. Y de hecho esto se sacó de una frase de Allen Schoenfeld sobre resolución de problemas matemáticos, porque él decía, la resolución del problema no es un deporte de espectadores. Realmente tenemos esta actividad o estas dos actividades que deben hacerse en propiedad. Entonces, por supuesto, lo que es importante es el apoyo adaptativo del docente y también un trabajo individual independiente dentro del grupo. El trabajo en grupo es extremadamente importante, pero el trabajo individual independiente dentro del grupo no está siendo tan bien guiado por los docentes. Y lo que se sugiere acá también es que las soluciones múltiples son muy importantes, y yo de hecho podría mostrar también un ejemplo bastante amplio, puesto que existen diferentes formas de cómo resolver un problema, que efectivamente eso se aplica especialmente para poder promover o fomentar la creatividad en los estudiantes, que es importante para la resolución de problemas, así como también para el modelamiento matemático. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones docentes se pueden utilizar? Aquí hay una necesidad de un diagnóstico cuidadoso dentro de las actividades del modelamiento, y en realidad vamos a mencionar rápidamente, porque yo sé efectivamente que ustedes han visto este tipo de actividades en diferentes contextos, cursos de formación docente, etcétera, que es una taxonomía de intervenciones en el modelamiento matemático que parte, a ver, voy a pasarme acá. Uno parte con una ayuda motivacional. Vamos, ustedes lo pueden hacer, vamos, uno lo maneja. Uno entrega feedback. El feedback, la retroalimentación es extremadamente importante para todo el ciclo de modelamiento. Entonces vas haciendo lo correcto. Piensa un poquito más. También ayuda estratégica general. ¿Qué parte del ciclo de modelamiento se está trabajando actualmente? ¿Han simplificado suficientemente la tarea? Uno no les dice, oye, ustedes no han simplificado la tarea, sino que uno les pregunta más bien. Entonces, es muy importante lo que hace ARPA. ¿Qué pasa en un caso extremo, por ejemplo? Eso es una de las ayudas más, o de los soportes más importantes que se puede dar. Casos extremos, han probado tal cosa, entonces ustedes pueden ver que uno intenta dar soporte o apoyo a los estudiantes para que llegue a un resultado, pero uno no les da el resultado, obviamente. Entonces, nuevos medios, lo voy a saltar y voy a cerrar mirando al futuro. Y en lugar de un resumen, traje aquí el prólogo de David Burgess en las actas del ICMA 1 del año 1983 en Exeter. Y él dijo
La filosofía básica que subyace al planteamiento del taller del modelamiento para la enseñanza superior es que para llegar a dominar el modelamiento uno tiene que experimentarlo. No sirve de nada limitarse a ver cómo lo hace otro o repetir lo que ha hecho otro. Hay que experimentarlo uno mismo. Yo lo compararía con la actividad de la natación. Uno puede ver a otros nadar, uno puede practicar los ejercicios, pero para poder nadar hay que estar en el agua y haciéndolo uno mismo. Entonces, ¿qué se necesita en los próximos años? Hay trabajo teórico, efectivamente. Estamos repitiendo y evaluando los constructos centrales que se han desarrollado hace algunos años. Podemos decir entonces aparentemente el discurso se ha satisfecho. Yo pensaría que tenemos que ser un poquito más radicales. Necesitamos instrumentos de medición normalizados o estandarizados y realmente determinar mejores actividades que sean más eficientes. Necesitamos un diseño de métodos mixtos, estudios en profundidad, de orientación cualitativa, pero que también acompañen a otros estudios cuantitativos. Y hasta cierto punto necesitamos implementaciones controladas. Me gustaría agradecerles a todos muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Quieres pasar? Le damos las gracias a Gabriel por su muy interesante charla. Paolo está recogiendo preguntas. Veo que ya tiene un montón, así que no sé si tendremos tiempo para responderlas todas. Wonderful. Yeah. I like that. La pregunta dice así: al momento de presentar la situación real, ¿siempre es necesario plantear la pregunta que deben responder los estudiantes, o es posible permitir que ellos mismos se planteen una? Wonderful question. I mean, if you go back to the very... Oh, sorry. If you go back to the very early stage of Henry Pollack in 1973, he even said, you should start with problems, you have a situation, and then you say, think about it. So, of course, you can start simply with a description of a situation, and then you ask the students, what questions can you identify? That gives you a lot of richness of possible approaches. But I would like to warn you, I would not start with that. Students should be experienced how to tackle real-world problems, and then you can go further in asking the students inventing their own problems. Extremely difficult. I'm doing that with my master students, the University of Hamburg, and yes, it's always difficult, even for master students, that means for pre-service teachers. But that would be a wonderful idea to continue. I'm brief with the answers so that we have a few more questions possible. It's okay. Thank you. Está en inglés, voy a tratar de traducirlo al castellano. Dice: ¿cuán relevante es el modelamiento matemático en esta nueva era de la inteligencia artificial? Yes, that is a very interesting question to which I unfortunately have no answer. I mean, we all know that artificial intelligence will change the whole world. It will change education all over the world. It will especially change math education. Of course, because many of the problems we are tackling you may find in the internet, so you even don't know artificial intelligence. You can even do a good Google search that will yield you many results. So we have to really take care that we limit
I would say the means possible to the students, because if we want the students to think on their own, we should not allow them to use solutions already in the internet or artificial intelligence, because then we will end up with a very nicely formulated answer by ChatGPT. So I mean, that is not what we want. We want really, we must foster the students to think by themselves. But that is difficult to achieve with all the new media and artificial intelligence around us. Gracias, Gabriel. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se incluyen las características físicas del fenómeno en el proceso de modelación? Por ejemplo, en el problema del globo, ¿se espera que los estudiantes consideren cómo la presión atmosférica y la altura a la que se encuentra el globo afectan el volumen del globo? I was missing the translation. Okay. Can you? Other factors like the atmospheric pressure or other physical factors would affect, for example, in the example with the balloon, would affect the calculations of the students, or if they actually, the students should consider those kind of factors into their calculations. Yes, brilliant. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que, por cierto, resultan importantes estas limitaciones técnicas, pero lo que nosotros queremos es enfrentar este problema con estudiantes de 14 o 15 años. Eso significa que ellos no saben mucho acerca de la tecnología, y si ustedes sobrecargan un problema con todas estas limitaciones técnicas, los estudiantes de hecho se van a sentir decepcionados porque se van a demorar muchísimo tiempo en trabajar con el problema y quizás no logren encontrar una solución. Y por lo tanto hay una muy fuerte recomendación, especialmente para los principiantes, el simplificar lo más que se pueda. Siempre se pueden incluir algunas limitaciones técnicas más adelante, pero empiecen con algo sencillo. The last one. La última. ¿Cómo podemos incluir los profesores y cómo podemos incluir los sentimientos y las emociones de profesores y estudiantes en el modelamiento matemático, no como una dificultad, sino como un apoyo para, no sé, la actividad? Sí, compleja la pregunta. Me gusta mucho la pregunta porque hasta cierto punto me han atrapado, me han pillado, porque yo he lidiado con temas afectivos de cierta manera como una barrera y no como algo positivo. Y me gustaría disculparme por eso, porque eso se debió a la brevedad de la presentación. Obviamente las emociones juegan un papel muy importante en la educación de las matemáticas y especialmente en el modelamiento matemático, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros tenemos contextos que son demasiado emocionales para los estudiantes. Por ejemplo, si uno habla del cáncer o del COVID, y, por ejemplo, si un estudiante puede tener un pariente que falleció producto de eso, y por lo tanto hay que tener mucha sensibilidad también en ese sentido. Y nosotros como educadores, como docentes, tenemos que también tener una sensibilidad cuando se trata de la formación docente, y por lo tanto resulta ser muy importante que tratemos de incluir eso en una forma positiva, pero tenemos que tener cuidado. Nosotros sabemos que hay estudios de estudiantes de doctorado, Andreas Bussit, por ejemplo, que demostraron claramente que es sumamente difícil encontrar contextos que realmente resultan ser adecuados para todos. Prácticamente no existen. Tampoco, bueno, lo voy a decir más. Le piden recomendaciones o observaciones acerca de iniciativas STEM o STEAM.
I mean, these STEM or now STEAM initiatives, I mean, including arts as well, they are playing a very powerful role, especially when it comes to mathematical modeling, because la modelación matemática, porque la educación STEM o STEAM, ese tipo de actividades son interdisciplinarias y por lo tanto realmente proporcionan o entregan actividades muy potentes que pueden enriquecer la modelación matemática, pero aquí nuevamente debemos decir que hay ejemplos muy buenos que existen, pero que por desgracia no son muchos. Nosotros estamos editando una edición especial de Mathematics Education, de la cual yo soy editora jefa, sobre la educación STEM, y le puedo decir que lo único que les puedo decir es que resulta ser muy, muy difícil encontrar buenos estudios empíricos o papers teóricos que describan buenos ejemplos. Espero que a la larga, digamos, en 10 años más, existan ejemplos brillantes de esto. Pero actualmente, en la actualidad, tenemos que ser un poco reticentes cuando se trata de las expectativas. Ahora, por cierto, estos son enfoques muy interesantes, muy potentes, y por ejemplo, con Abigail Ferry, que fue mi tercera estudiante de doctorado, ella ha estado en Valparaíso y de hecho ella está promoviendo estas actividades con mucha fuerza y ha desarrollado ejemplos realmente muy buenos. Gracias, agradecemos a todos por su pregunta y a Gabriel por su respuesta. Yes, it has been my pleasure being here, and yes, I look forward for further cooperation and activities. Thank you very much, Christian. Okay, thank you.